Bien, pues iniciamos. Iniciamos con el tema que se trata de las disoluciones o disoluciones o soluciones. Pueden llamarse disoluciones o soluciones. Bien. Comenzamos entonces con los conocimientos o conceptos previos que deben tener para entonces iniciar lo que es la teoría de las disoluciones, el tema de disolución. Entonces, uno de los conceptos previos que deben tener es el término mezcla. Estas están formadas por varias sustancias en que sus componentes conservan todas sus propiedades como sustancias preparadas. Es decir, no se han alterado al formar parte de esta mezcla o disolución, ¿verdad? Mezclando una sustancia con otra, viene siendo lo que es una dispersión. Ocurre cuando se mezcla una sustancia con otra y si la primera está fraccionada en pequeñas partículas, entonces diremos que hemos preparado una dispersión. Creo que alguien entró, voy a aceptar. Bien, continuamos. Luego de las dispersiones, entonces, vienen lo que son las suspensiones. Nos dice que el tamaño medio de las partículas es mayor a 10 micrómetros. Estas mezclas pueden separarse fácilmente por filtración o centrifugación. Esto es con respecto a las suspensiones. Y entonces los coloides son aquellas soluciones entonces en el que el tamaño de las partículas es menor entonces de 10 micrómetros, pero mayor a 1 micrómetro. Los coloides son sistemas heterogéneos, ya que sus partículas son visibles a través de un microscopio. Estos dispersan la luz y son soluciones opacas. La niebla o neblina es uno de los ejemplos de coloides. Bien, entonces nos vamos a lo que es el concepto de disoluciones. Nos dice que son mezclas homogéneas de composición variable, por lo tanto se diferencian de las mezclas comunes porque pueden ser heterogéneas y los compuestos químicos porque son composiciones constantes. Pueden clasificarse más que todo como mezclas heterogéneas o disoluciones homogéneas. Cuando hablamos con respecto a la clasificación de algunas soluciones, nos dirigimos a algunos compuestos. Por ejemplo, las propiedades que estos compuestos tienen, vamos a decir, con respecto, por ejemplo, a la sal común, lo clasificamos entonces como un compuesto, ya que es homogénea y es de composición constante. Cuando hablamos simplemente de ¿qué? De un soluto. No está disuelto en nada, es una sal común, es un cloruro de sodio, ¿verdad? Es un compuesto, es una propiedad homogénea, tiene propiedades homogéneas y de composición constante. Cuando hablamos de la sal común con la arena, vendría siendo entonces una mezcla común. Y como pueden notar, pues que si mezclamos arena con sal, tiene propiedades heterogéneas y composiciones variables, ya que está compuesta por la arena y por la sal. Y se pueden diferenciar lo que son sus capas, ¿verdad? O su composición. La sal común, entonces, disuelta en agua, vendríamos diciendo, entonces, por ejemplo, que es una disolución.
que tiene propiedades homogéneas, ya que si disolvemos sal en agua, o sea, no vamos a diferenciar dónde está la sal ni dónde está el agua, ¿verdad? Solamente es una sola mezcla homogénea que no se diferencia la composición que tiene. Y tiene una composición variable en este caso. Entonces, cuando hablamos de disolución, podemos decir que está compuesta por un solvente y por un soluto. El solvente es la sustancia en lo que se disuelve entonces el soluto. El soluto es lo que se disuelve entonces en el solvente o disolvente. ¿Ya? Las dos lo que forman una disolución es el solvente y el soluto. Bien, por ejemplo, tenemos lo que es el aire que respiramos, ¿verdad? Tiene características de un gas en gas. ¿Por qué? Porque está compuesto por muchos gases. Pero ustedes cuando respiran o cuando ven, ¿verdad? Respiramos, estamos en un ambiente normal. Ustedes no ven las moléculas de hidrógeno y las moléculas de oxígeno disueltas por ahí, separadas. Ustedes no las perciben, ¿verdad? No las pueden ver. Entonces, ¿qué pasa? Es el ejemplo del aire, viene siendo un compuesto que homogéneo, ¿verdad? Porque no se diferencian, simplemente respiramos, pero no podemos diferenciar qué es lo que está entrando en nuestros pulmones. Cuando hablamos de eso, vendría siendo una solución gaseosa. El ejemplo que les di, una solución líquida vendría siendo un gas en líquido. Por ejemplo, el agua carbonatada, que viene siendo las llamadas sodas, que le decimos sodas, son aguas carbonatadas. Cuando ustedes abren un recipiente, escuchan un gas saliendo, quiere decir que es una mezcla, ¿verdad?, de gas en líquido. Y tampoco pueden diferenciar entonces lo que es esa mezcla. Esta vendría siendo una solución líquida, gas en líquido. Entonces, con respecto a una solución sólida, nos basamos más que todo en cuando disolvemos líquido en líquido, hacemos una solución de alcohol en agua, disolvemos alcohol en agua cuando, por ejemplo, vamos a desinfectar y tenemos un porcentaje de alcohol mayor a lo que desinfecta y queremos diluirlo. Entonces esa vendría siendo una solución líquido en líquido. Sólido en líquido viene siendo cuando disolvemos azúcar en agua o sal. Y estas vendrían siendo entonces unos ejemplos de soluciones. Debemos tener claro algunas importancias, algunos conceptos, ¿verdad? Debemos conocer la diferenciación básica entre los diferentes tipos de soluciones heterogéneas. Se produce por el diferente tamaño de sus partículas, por lo que la técnica de separación también varía, ¿ya? También es importante conocer que las disoluciones en el que el solvente es agua se denominan soluciones acuosas y son de gran importancia para los seres vivos. Las mezclas siempre están compuestas por un medio en el que se encuentran una o varias sustancias en menor proporción. Se denominan entonces fases dispersantes al medio y fases dispersantes a las sustancias que se encuentran en él. Dependiendo de la cantidad de soluto que tenga una solución, se puede clasificar como diluida o concentrada. Bien, hay diferentes tipos de soluciones. Están las insaturadas, son aquellas pues que tienen poca cantidad de soluto.
y gran cantidad de solvente. Cuando hablamos de las saturadas, es lo contrario, pues tienen un poco más de soluto que de solventes. Las sobresaturadas son aquellas entonces que el disolvente ya no puede disolver más soluto. Entonces es cuando recargamos, vamos a decir, le tiramos mucho azúcar al agua y llega un punto en el que ya el azúcar no se disuelve. Eso entonces llamamos a una solución sobresaturada, ya que el disolvente no puede disolver ya más soluto, llega a su equilibrio y entonces el soluto queda sin disolver. Por eso es que a veces ven cuando disolvemos así mucho azúcar, se encuentran cristales abajo en el fondo, es porque ya la solución está muy sobresaturada y ya el disolvente no puede disolver más de ese soluto, de ese azúcar, ¿verdad? Cuando hablamos de diluida, es poca cantidad también de soluto en una insolución. Y concentrada es cuando la cantidad de soluto es mayor. Por ejemplo, eh, me gusta darles ejemplos de la vida cotidiana para que me entiendan un poco más acerca de los términos. Cuando hablamos de diluida, no sé si de concentrada, perdón, han comprado lo que son esos concentrados para hacer para hacer jugos, para hacer lo que son chichas. Hay unos concentrados que vienen que le dicen concentrados de frutas que son para diluir y hacer bastantes cantidades de chichas o refresco, ¿verdad? Entonces a esto le llamamos una disolución concentrada, cuando es una gran cantidad de soluto disuelta en un disolvente, ¿verdad? O en un solvente. Entonces, de esa solución podemos preparar diferentes soluciones. A eso lo llamamos concentrado. Bien, hay diferentes formas de encontrar entonces la concentración de una disolución. Una de estas vendría siendo lo que es la molaridad. Nos dice entonces en química la concentración molar, también llamada molaridad, es una medida de la concentración de un soluto en una disolución o de alguna especie molecular iónica o atómica que se encuentra en un volumen dado expresado en moles por litro. Una solución de sal común en agua es un buen ejemplo. El cloruro de sodio o la sal que se disuelve recibe el nombre de soluto y el agua es el disolvente. La concentración de una solución es una medida de la cantidad de soluto disuelto en esa solución, ¿verdad? Uno de los métodos más útiles para expresar este tipo de concentraciones es la denominada molaridad y se define por el número de moles de soluto presentes en una solución dividido entre el número total de litros de esa solución. Entonces, resumiendo, la molaridad viene siendo una medida de concentración, ¿verdad? La cantidad de soluto que puedo disolver en esa solución vendría entonces siendo lo que es la molaridad. Es para conocer entonces la cantidad de soluto que yo puedo disolver, la concentración entonces de la disolución que yo estoy preparando. Puede ser dada por la molaridad y también por la normalidad. Ahorita les doy un ejemplo de cada uno. La normalidad entonces nos dice, se define como el número de equivalentes de soluto por litros de solución y está dada por la fórmula N, o sea, normal, es igual a equivalentes de soluto entre los litros de solución. A menudo esto se establece en forma simple como N igual a equivalente entre litros. Y entonces tenemos que tener claro que para
poder obtener mi normalidad, yo tengo que conocer lo que es el peso equivalente del ácido de la base que estoy preparando. Entonces, para ello necesito entonces utilizar estos tipos de reglas que se establecen. Nos dice que el peso equivalente de un ácido está dado o se define como la masa en gramos que producirá un mol de iones de hidrógeno en una reacción. Y con respecto a las bases, es la cantidad entonces en gramos que proporcionará un mol de iones de hidróxido. Por ejemplo, vamos primero con el ejemplo de la molaridad. Vamos a darles un ejemplo. Recuerden pues que la fórmula de la molaridad es moles de soluto entre litros totales de solución. Necesito que tengan para realizar su trimestral, necesitan tabla periódica para conocer entonces el peso atómico de cada uno de los elementos de los compuestos, ¿no? Que les voy a mandar a que determinen ciertas cantidades, ya sea molaridad o los gramos que se necesitan para preparar esas soluciones. Necesitan su tabla periódica, calculadora. ¿Qué más? Simplemente calcular lo que es el peso molecular de esos compuestos. Vamos a hacer el ejemplo. Este ejemplo ya se los hice antes cuando les expliqué este tema, pero vamos a desarrollarlos para que estén un poquito más claros. Bien, vamos a resolver la número 1. Nos dice, vamos a salir de aquí. Copiamos, nos vamos acá al Find. Nos dice el ejemplo 1. Cuando se disuelven 0.300 mol de cloruro de sodio o sal de mesa, es lo mismo, en suficiente agua para completar 400 mililitros de solución, nos dice, determine la molaridad. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Iniciamos, ¿qué? Colocando nuestros datos. Ese fue el primer paso que les expliqué la vez pasada. Necesito saber qué tengo, ¿verdad? Necesito entonces agregar mis datos. ¿Qué datos yo tengo para partir? Entonces, para empezar a desarrollar lo que es mi problema. Tengo mis datos, me están dando ¿qué? Moles de soluto, en este caso es cloruro de sodio, que es igual a 0.3000 mol. Bien, tengo, ¿qué más me dieron? Me dieron la cantidad entonces de solución que tengo que preparar. En este caso son 400 mililitros de solución. Es igual a 400. Y ya, ¿verdad? Entonces, mi fórmula de molaridad me pide, molaridad es igual a moles de soluto entre litros de solución.
Esa es mi fórmula de la molaridad, ¿verdad? Entonces yo me voy a los datos. Ya yo tengo moles de soluto para sacar mi molaridad, para obtenerla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Me están dando ml, pero yo no quiero ml, yo quiero litros de solución. Entonces, el segundo paso que yo voy a realizar es transformar o igualar las unidades a la fórmula que yo tengo para entonces obtener esa molaridad. Entonces, este es el segundo paso que realizo. 400 ml, realizo mi conversión. ¿Recuerdan la conversión? Que un litro equivale a 1000 ml, ¿verdad? Y yo juego con esa conversión como más me convenga. Si la necesito arriba, pongo arriba los litros. Si los necesito abajo, los pongo abajo. Cuestión de que me favorezca, ¿verdad? La ubicación de esa conversión. Entonces tengo 1000 ml equivale a un litro, ¿verdad? Entonces eso es igual a... Necesito que calcule y me digan, que no tengo calculadora. 0.4. 0.4. 0.4, ¿qué? Litro, ¿verdad? Correcto. Inicio. Entonces recuerden que se me va los ml con los ml y me quedan los litros. Y esta es la unidad que yo necesito entonces para colocarla en mi fórmula. Entonces ahora lo que hago es que reemplazar simplemente. Molaridad es igual a la cantidad de moles de soluto, en este caso es 0.300 mol entre los litros de solución, que ya los calculé, y son 0.4 litros. Y la molaridad es igual ¿a qué me da? $0.75. 0.75 moles sobre litros, y la unidad de moles sobre litros es igual a molaridad. Y listo. Esa sería entonces mi respuesta de mi primer ejemplo. Listo, tan simple como eso. El primer paso, ¿cuál es? Añadir mis datos. Necesito que realicen todos los pasos que yo realizo al explicarles. Me gusta que realicen cada paso para que yo vea que ustedes están comprendiendo cada una de las cosas que yo les explico. Porque si yo les mando a desarrollar en el trimestral un problema X y ustedes vienen y nada más me ponen lo que es la respuesta, yo no les creo mucho eso. Yo necesito el procedimiento para entonces evaluarles bien. ¿Ok? Así que procuren realizar todo el procedimiento que yo les pongo. El primer paso les dije que son los datos. Los datos que me da el problema, yo tengo que anotarlos aquí en datos. ¿Ya? El primer paso es ese. El segundo es igualar a las unidades que contiene mi fórmula. Necesito igualarlas para después entonces ubicarlas. ¿Ok? Ese sería el segundo paso. Entonces el tercero vendría siendo el reemplazar. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a realizar el otro ejemplo que lo tengo acá. Bien. Vamos a pegarlo.
Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice, ¿cuántos gramos de dicromato de potasio se necesitan para preparar 250 mililitros de una solución 0.125 molar? ¿Verdad? Para entonces conocer la cantidad de gramos. Sabemos que cuando tenemos una molaridad, algo molar, ¿verdad? Tengo molaridad, tengo litros, ¿verdad? Quiere decir que la respuesta, tengo molar, aquí está molar, tengo litros o ml, ahorita que lo convierto queda en litros, tengo litros, ¿verdad? La respuesta que me va a quedar en moles. Entonces yo necesito conocer el peso molecular del soluto para entonces transformar a gramos, que es lo que me están pidiendo. Entonces es lo primero que yo tengo que analizar y para ello yo necesito los pesos atómicos de cada uno de los elementos que componen a esta molécula. ¿Listo? Entonces iniciamos con el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Colocar los datos, ¿verdad? Vamos a colocar los datos. Nos dice, ¿qué nos dan los datos? Nos dan la cantidad de la solución, ¿verdad? ml de solución. Son 250 ml. ml. Bien. Tengo los ml de solución y me dan la molaridad. Molaridad es igual a 0.125 molar. Bien. Y esos son los datos que me dan. Pero, ¿verdad? Si nos damos cuenta, no tenemos igualadas las unidades. Entonces vamos con el segundo paso. Vamos con el segundo paso. Entonces, ¿qué tenemos? 250 ml para igualar las unidades de nuestra fórmula. Recuerden que la fórmula va en moles de soluto sobre litros de solución. Así que yo necesito transformar esos ml a litros. Tengo 1 litro. Equivale entonces a 1000 ml. Y me dicen que eso es igual a 0. ¿Qué? 0.25 litros. Ajá. 25 litros. Bien, entonces sabemos que al hacer mi conversión se me va lo que son los ml con ml y me queda lo que son los litros. ¿Verdad que sí? Bien, entonces ya tengo los litros, tengo molaridad, ya me puedo ir entonces a lo que es mi fórmula. Me voy entonces a mi fórmula. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la fórmula? Molaridad es igual a moles de soluto entre litros de solución. Bien, ahora simplemente reemplazamos, ¿verdad? ¿Tenemos molaridad? Claro que sí tenemos. 0.125 molar. Es igual
Reemplazamos moles, no tenemos moles, entonces dejamos la unidad ahí. Moles de soluto. Y reemplazamos entonces la cantidad de litros, que es igual a 0.25. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Despejar, ¿verdad? Lo que son los moles de soluto. Y mole de soluto nos queda que es igual a 0.125 molar por 0.25 litros, ¿verdad? Y me dicen entonces a qué me da eso. 0.03125. 312. 5. Bien. Entonces esto viene siendo moles, ¿verdad? Moles de, ¿cuál es nuestro soluto? Dicromato de potasio. Dicromato de potasio. Bien, pero yo no quiero moles de dicromato de potasio. Entonces ahora yo necesito convertir estos moles a gramos. Entonces para ello yo necesito el peso molecular de mi dicromato de potasio. Bien, ¿cómo obtengo eso? Sumando, ¿verdad? Cada peso molecular con respecto a la cantidad de átomos que tenga cada uno. ¿Cómo así? Bien. Sacamos a las de los potasios. Potasio tiene 2 átomos de potasio, multiplicamos por su peso molecular, que es 39 gramos por mol. ¿Verdad? Y eso es igual a, me dicen, 78. 78. 77,8. 8. Ajá, 78 gramos por mol. Gramos por mol. Ahora viene lo que es el cromo. Realizamos la misma operación. Tengo 2 átomos de cromo. Multiplicamos por su peso atómico. Y es igual a 52 gramos por mol. Y eso es igual a 104. 104 gramos por mol. Y de igual forma, entonces sería con el oxígeno. Oxígeno es igual a 7 por 16. Es igual a 112. 112 gramos por mol. Entonces, todo esto lo sumamos. Todos esos pesos los sumamos. 78 más 104 más 112 es igual a 294. 294 gramos por mol. Gramos. Entonces, este vendría siendo lo que es mi peso molecular del dicromato de potasio, ¿verdad? Entonces, yo parto ahora de lo que tengo.
tengo, ¿cuántos moles? 0.03 125 mol de dicromato de potasio, ¿verdad? Y realizo mi conversión. ¿Cuál es mi conversión? Que un mol de dicromato de potasio equivale a 294 gramos de dicromato de potasio. Ya, esa va a ser mi conversión. Entonces yo la coloco aquí con respecto a lo que a mí lo que me convenga, ¿verdad? Yo necesito eliminar moles, entonces yo lo necesito a los moles en la parte de abajo. Entonces arriba coloco 294 gramos de dicromato de potasio. ¿Verdad? Sobre entonces un mol de dicromato de potasio. Entonces, aquí se me va lo que son los moles con los moles, ¿verdad? Y me queda la cantidad de gramos, que es lo que me está pidiendo el problema. Y eso me da igual a 9.1875. 9.18 gramos de dicromato de potasio. Y esta sería entonces mi respuesta. ¿Listo? ¿Comprendido? Esta vendría siendo lo que es el cálculo generalmente de lo que son molaridad o los gramos. En algunos casos los mando a buscar lo que es el litro, los litros de soluciones, pero simplemente es cuestión de despejar. Bien, entonces vamos a lo que son el otro ejemplo, que es la normalidad. La normalidad la expliqué la semana pasada, así que deben estar más fresquitos. Listo, recuerden que para entonces calcular lo que es mis normalidades, yo necesito entonces conocer el peso equivalente. El peso equivalente viene siendo lo que es el peso fórmula en gramos de lo que es mi ácido o mi base, entre entonces los números de iones de hidróxido o de hidrógeno, respectivamente si es un ácido o una base. Bien, entonces vamos entonces al ejemplo que tengo aquí. Considero una reacción de ácido sulfúrico, la tenemos aquí. Dice, en esta reacción un mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramos por mol. Este viene siendo el peso molecular entonces del ácido sulfúrico. Tiene entonces 2 moles de iones hidrógeno, porque tiene 2 átomos de hidrógeno, y por lo tanto la cantidad necesaria para producir un mol de iones hidrógeno será de 98 entre 2, que viene siendo entonces el peso fórmula en gramos de mi ácido entre la cantidad de iones de hidrógeno o hidróxido, en este caso hidrógeno, porque es un ácido, ¿verdad? Entonces divido entre la cantidad que tenga de átomos que tenga el hidrógeno, en este caso son 2, y me da a 49 gramos. Este viene siendo su peso equivalente, ¿ya? Recuerden realizar todos los pasos que yo les explico en las actividades, en los trimestrales, en lo que sea, porque todo eso lleva
nota, ¿verdad? Si se saltan algunos, ya no les estoy creyendo mucho que me entendieron, porque en internet muchas cosas, ¿verdad? Ya encuentran hasta problemas realizados y todo lo demás, y entonces yo necesito saber que ustedes me están comprendiendo, así que yo necesito que realicen todos los pasos que yo les explico. Bien, ahora vamos con el cálculo de la normalidad. Vamos a copiar el ejemplo. Tenemos, yo creo que menos tiempo, vamos a ir rapidito. Bien, tenemos. Ay. Bien, entonces, nos vamos entonces a... Entonces, nos dice el primer ejemplo, calcular la normalidad de una solución de ácido fosfórico que contiene 2.50 gramos de ácido en 135 ml de solución en reacciones que se reemplazan los 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos entonces, en este caso, si quieren ustedes colocar sus datos, también pueden hacer. Tengo datos que tengo 2.50 gramos de ¿qué? De mi ácido. Tengo 2.50 gramos de mi ácido, ¿verdad? Y me dan entonces 135 ml de solución. Bien, estos son los datos que me dan en el problema. Entonces yo me voy a la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula es normalidad es igual a equivalentes de soluto entre litros de solución. Bien, entonces yo me voy a las unidades que tiene mi fórmula. ¿Qué me están dando aquí? Me están dando gramos, ¿verdad? Me están dando mililitros. En este caso, mi unidad está en litros. Entonces, ¿cuál es el primer paso o el segundo paso que tengo que realizar? La transformación entonces de esos 135 ml a litros. Es lo primero que realizo. Sería entonces 1 litro equivale a 1000 ml. Y me dicen que es igual a 0.135. 135 litros. Listo, ya tengo entonces lo que son los litros. Ahora, yo voy a relacionar todos los datos. En este caso no
No simplemente sustituyo, sino que realizo, es un poco más tedioso lo que es cuando reemplazo, tienen que hacer muchos pasos y siento que se enredan un poco más. Así que esta forma es más fácil de realizar. Lo primero que tienen que hacer cuando van a iniciar a resolver su problema, ¿verdad? Que es ubicar lo que tienen. En este caso, tienen 2.5 gramos del ácido y en este caso le dieron sus litros, pero tienen que convertirlos, ¿verdad? En la unidad que tiene la fórmula. Entonces yo parto entonces de la cantidad que tengo, la cantidad de gramos que me dan. Son 2.50 gramos de ácido fosfórico. ¿Verdad? Y esa cantidad la relaciono, nos dicen, esta cantidad está en 135 mililitros de solución, pero acuérdense que ya yo había transformado eso a litros, entonces yo lo coloco en unidad de litro. Esto lo relaciono, ¿verdad? Con respecto a los datos que me están dando. Parto de los gramos que me dan de ácido relacionados con los litros, o en este caso, los litros son 135 ml que los convertí a litros, ¿verdad? Aquí en el siguiente paso voy a relacionar lo que son los equivalentes de mi ácido, ¿verdad? Pero eso voy a sacarlo primero. Para relacionarlo aquí debo sacarlo primero, ¿verdad? ¿Cómo se sacan el peso equivalente de mi ácido? Peso equivalente es igual a ¿qué? Al peso fórmula, ¿verdad? Peso fórmula ¿entre qué? Entre la cantidad de iones. En este caso, iones de hidrógeno, ¿verdad? Número de iones. Hidrógeno. ¿Cuál es el peso molecular del ácido fosfórico? Si lo sacan rapidito, que no tenemos tiempo. Sería entonces, tenemos 3 hidrógenos, eso lo multiplicamos por 1, en total son 3. El que tiene calculadora. 3, ¿verdad? Profe, Más la suma de los tres da 98. 98. Ajá. Al igual que el anterior. 98 gramos. Bien. ¿Y qué cantidad de iones hidrógenos tengo? 3. 3, ¿verdad? Entonces dividimos 98 entre 3 es igual a... 32,7. Listo. Entonces este sería lo que es nuestro peso equivalente de nuestro ácido. 32,7. 32,7 gramos por equivalente, ¿verdad? Esa vendría siendo la unidad. Gramos por equivalente. Entonces, esto es lo que yo relaciono aquí en mi conversión. Nos dice entonces
yo necesito relacionar los gramos, que se me eliminen los gramos, ¿verdad? Entonces, los gramos, ¿dónde los coloco? En la parte de abajo. Entonces nos dice que un equivalente de ácido fosfórico tiene ¿cuántos? 32,7 gramos de ácido fosfórico. 32,7 gramos de ácido fosfórico. Y eso es igual a 0,57. Se me van los gramos con los gramos. Y me da 3 decimales. ¿Qué más? 0. ¿Qué? 5. 5, 6 ¿qué? 6, 6. 6, 6. 6. Ajá. Ajá. 566 gramos, perdón, equivalente sobre litros. Y si pueden notar, sobre litros de solución. Si pueden notar, ¿verdad? Que los equivalentes sobre los litros es lo mismo que decir normalidad. Entonces, eso es igual a 0,55566 normal. Y esta entonces vendría siendo lo que es mi normalidad. Listo, este sería entonces un paso más fácil de sacar lo que es nuestra normalidad. Partiendo, ¿verdad? Relacionando lo que nos da el problema. Luego de esto, relacionamos lo que son los equivalentes que anteriormente ya hemos sacado aquí con nuestro peso equivalente del ácido o base. Y entonces ya cuando les da las unidades de equivalente por litro de solución, eso equivale a lo que es la normalidad. Y listo. Y ya se nos acabó el tiempo, justito, justito. Así que ya saben, en el trimestral necesito que realicen todos los pasos que yo les enseñé. Y lean bien, desarrollen bien, realicen todo a bolígrafo si lo hacen a mano, para que esté más claro, no tachen, no borren. Y entonces suban las actividades respectivas que les hacen falta, porque ya después no las voy a aceptar. Así que sería todo, pues. Que tengan buenas tardes.